Capítulo 15. No era Collins, hombre delicado a las deficiencias de la naturaleza. Habían sido poco suplidas por la educación y la vida social. Había pasado la mayor parte de su vida bajo la dirección de un padre avaro y sin cultura. Y aunque él perteneció a una de las universidades, solo había adquirido en ella los conocimientos indispensables sin pasar más allá. La sujeción en que su padre le había educado sirvió para proporcionarle en un principio gran modestia en su porte, mas eso se hallaba al presente bastante contrapesado con la presunción propia de una cabeza ligera de vida retirada y los sentimientos consiguientes a una pronta e inesperada prosperidad. Un afortunado azar le había recomendado a Lady Catalina de Bourgh, al quedar vacante el beneficio de Hunsford, y el respetado que sentía por el rango de aquella y su veneración a la misma como su patrona, mezclados con una muy buena opinión de sí mismo, de su autoridad como clérigo y de sus derechos como rector, habíanle tornado verdadero compuesto de orgullo y amabilidad, petulancia y modestia. Poseyendo ahora buena casa y más que suficientes ingresos, pretendía casarse y al buscar la reconciliación con la familia de Lombard, tendía la vista hacia una esposa. Por pensar elegir como tal a una de las hijas, si la encontraban tan bellas y agradables como le habían sido presentadas por la voz pública. Tal era su plan de reparación y compensación por haber de heredar el patrimonio de su padre, plan que juzgaba excelente, tan elegible como aceptable a la par de que un extremo generoso y desinteresado por su parte. No varió del plan al ver a las muchachas. El amoroso rostro de Juana le afirmó en sus propósitos, ayudándole a seguir fiel a sus rigurosas ideas sobre lo que se debe a la antigüedad, y así durante la primera velada ella constituyó su dedicada elección. Mas a la mañana siguiente cambió de rumbo, pues en un cuarto de hora de tete a tete con la señora de Bennet antes de almorzar en una conversación que principió el tratado de su casa y que condujo de modo natural a la declaración de sus proyectos de buscar el Lombard señora para la misma, oyó de labios de la mencionada, entre muy complacientes sonrisas y otras demostraciones propias para animarle, cierta advertencia relativa a Juana, en quien se había fijado. En cuanto a sus hermanas menores, nada podía decir de ellas. No le era doble contestar positivamente, pero no sabía de nadie en que hubiese adelantado. Ahora, por lo que tocaba a su hija mayor, probablemente iba a quedar con breve comprometida y creía ella conveniente avisárselo. Collins no tenía que hacer sino pasar a Juana, a Isabel, y eso quedó pronto resuelto mientras la señora de Bennet atizaba el fuego. Isabel, que así seguía a Juana por nacimiento como por hermosa, la reemplazó por consiguiente. La señora de Bennet se percató bien de eso, confiando en que no tardaría en tener a 2 hijas casadas, y así el hombre de quien no podía sufrir si hablase al día anterior quedó muy elevadísimo en su estimación. El proyecto de Lydia era ir a Meryton, y no se había desechado. Todas las hermanas, a excepción de María, accedieron a ir con ella, y Collins iba a acompañarlas. A ruegos del señor Bennet, quien estaba muy deseoso de desembarazarse de aquel y tener a su biblioteca para sí, porque hasta entonces Collins le había seguido desde terminado el almuerzo y allí habría continuado ocupado en apariencia con uno de los mayores infolios de la colección, pero en realidad conversando con el señor Bennet, con muy escasas interrupciones sobre su casa y su jardín de Hunsford. Todo eso descomponía al señor Bennet de modo extraordinario. En su biblioteca había estado siempre cómodo y tranquilo, y aunque preparado de antemano, seguía, según había dicho Isabel, a encontrar locura y vanidad con los otros apartamentos de la casa. Habíase acostumbrado a verse libre de semejantes cosas allí, por eso su cortesía se empleó pronto en invitar a Collins a unirse con sus hijas a su paseo. Y aquel que era en efecto más dado a pasear que a leer, se detuvo por feliz, en extremo, con cerrar su libro y marcharse. En pomposas expresiones por su parte y corteses de sentimientos por las sus primas, transcurrió el tiempo hasta que entraron en Meryton. La atención de las más jóvenes no se dedicó desde entonces a él. Sus ojos anduvieron recorriendo las calles en búsqueda de los oficiales.
Nada, con excepción de algún sombrero de veras elegante o cierta muselina de completa novedad, logró atraerlas. Pero, atención, de todas las señoritas se fijó pronto en una joven a quien antes no había visto, de muy gentil aspecto, que paseaba por un oficial al otro lado de la calle. El oficial era el propio señor Denny, cuyo regreso de Londres venía Lidia a averiguar. A que se inclinó saludándolas cuando pasaron. Todas se quedaron sorprendidas por parte del fostastero. Todas pensaban con curiosidad en quién podría ser, y Catalina y Lidia, determinadas a averiguarlo, si fuera posible, cruzaron la calle bajo el pretexto de necesitar algo de la tienda de enfrente. Y ganaron la acera cuando ambos caballeros, al volver, llegaron al mismo sitio. Denny se dirigió a la derechura a ellas y suplicóles permiso para presentarles a su amigo el señor Wickham, llegando con él de la capital el día anterior, y del cual tenía el honor de decir que había aceptado su destino en su cuerpo. Eso era justamente lo único que faltaba, pues el joven solo necesitaba justamente pertenecer al regimiento para resultar por completo encantador. Su aspecto lo era favorable en gran manera, poseía belleza, finos modales, buena figura y ameno trato. La presentación fue seguida por parte de él con una conversación en que manifestó la más completa soltura, pero acompañada de la más absoluta corrección, sin las menores pretensiones, y toda la partida seguía en pie, comunicándose entre sí grandemente cuando se hizo notar el ruido de los caballos, y Darcy y Bingley aparecieron sobre ellos a través de la calle. Al distinguir a las señoras del grupo, los dos caballeros se dirigieron hacia ellas y comenzaron los saludos de rigor. Bingley fue quien más habló, y Juana, su principal interlocutora, díjole a aquel que se encaminaba a Longbourn con el propósito de adquirir noticias suyas. Darcy lo corroboró con una inclinación y comenzaba a determinarse a no fijar los ojos en Isabel, cuando quedó de repente detenido por la vista del forastero, y como dio la casualidad de tener Isabel ocasión de ver el aspecto de los dos al mirarse entre sí, fue testigo del asombro que les causara el encuentro. Los dos cambiaron el color, tornándose un pálido y otro rojo. Wickham, tras un breve momento, se llevó la mano al sombrero y saludó, que Darcy se dignó disolver. ¿Qué podía significar eso? Era imposible imaginarlo. Éralo también ignorarlo demasiado tiempo. Un momento después, Bingley ya no pareció enterado de lo ocurrido y se despidió y siguió adelante con su amigo. Denny y Wickham continuaron paseando con las muchachas hasta la puerta del señor Phillips, y allí se despidieron a pesar de los apremiantes ruegos de Lidia de referente a que entrasen, y a pesar también de lo que la señora de Phillips abriera la ventana sacudiéndose en voz alta la invitación. La señora de Phillips se alegraba siempre de ver a sus sobrinas. Las dos mayores, por su reciente ausencia, fueron en especial muy recibidas y estables, expresando su sorpresa por su rápido retorno a casa, del cual, por no haber sido su coche propio quien las condujera, nada habría sabido sin darse la casualidad de topar en la calle con un aprendiz del señor Jones, quien le había dicho que no tenían que enviar más medicinas a Netherfield porque las señoritas de Bennet habían regresado. Cuando su cortesía fue reclamada para Collins por la presentación del mismo que lo hizo Juana, recibiólo con la más exquisita educación, a la cual él correspondió con otra tanta, disculpando su introducción sin relación previa, lo cual sin embargo no impedía que él se enorgullece de que resultase justificado por su parentesco con las muchachas que le presentaran. La señora de Phillips quedó por completo abrumada con tal exceso de buena educación, pero sus atenciones a semejante forastero acabaron pronto por causa de las exclamaciones y preguntas relativas al otro, del cual, no obstante, ella solo podía redecir a sus sobrinas lo que ya sabían, que Denny lo había traído de Londres y que iba a desempeñar el cargo de teniente en la milicia del condado, añadiéndoles que se hallaba observado al otro durante la última hora mientras paseaban arriba y abajo por la calle. Cuando vio aparecer Wickham, Catalina y Lidia habrían continuado en verdad semejante ocupación. Pero, por desgracia, en la ocasión presente nadie pasaba por las ventanas excepto unos pocos oficiales que al lado del forastero resultaban camaradas estúpidos y desagradables. Algunos de ellos iban a comer con los Phillips al día siguiente, y la tía les prometió hacer a que su marido invitase a Wickham y les introdujera también si la familia de Longbourn hubiera de venir por la tarde. Combinóse así. La señora de Phillips aseguró que tendrían un ruidoso juego de lotería, tras el que con su poca cena caliente la perspectiva de tamañas delicias era muy grata. Por eso, las muchachas se sustentaron con la mayor alegría. Collins repitió sus excusas al salir de la casa, y aunque se le aseguró que eran en absoluta innecesarias, al volver a casa Isabel refirió a Juana lo ocurrido entre los dos caballeros. Mas aunque Juana sostenía
que uno de ellos o los dos debían estar equivocados, no pudo explicarse el hecho de mejor que su hermana. Collins, a su regreso, proporcionó mucho agrado a la señora de Bennet, ponderándose los modales y la educación de la señora de Phillips. Aseguró, excepto Lady Catalina y a su hija, nunca había visto una mujer más elegante, porque no solo le había recibido con la más extrema cortesía, sino que de hecho la había incluido en la invitación para la próxima velada, aun siéndole totalmente desconocido antes. Suponía que algo de ello podía atribuirse a su parentesco con ellas, pero aún así, jamás había recibido tanta atención en todo el curso de su vida.